¿Es un mercado incierto? ¿Es un mercado dudoso? ¿Es un mercado que va a satisfacer las necesidades del Real Oviedo? Esta pregunta se la habrá hecho más de un aficionado carballón. Probablemente un grupo considerable de aficionados carballones se la habrán hecho a lo largo de estos últimos días o a lo largo del verano, a medida que iban llegando jugadores a la capital del Principado. En el vídeo de hoy trataremos esta cuestión. Haré balance de lo que ha sido este mercado de verano, las incorporaciones, qué tal son. Bueno, en el canal ya tenéis, ¿no?, mi opinión sobre todos estos jugadores que se han ido incorporando a la disciplina carballona, pero en el vídeo de hoy haremos como una especie de resumen y daré mi opinión y haré balance de todos estos fichajes. Otra cosa sobre la que hay que hablar es el tema de los extranjeros. El Real Oviedo ha incorporado en este mercado de verano a 12 jugadores. Si contamos a Ilia Cheira, que fue recompra, 13. De estos 13 jugadores, 3 son españoles. Es cierto que Ilias tiene nacionalidad española. Bueno, 4 si queréis meter a Ilias en este saco. Sorprende, ¿no? Jugadores para muchos desconocidos, jugadores que vienen de ligas extranjeras, algún futbolista que en su día apuntaba, pero que en las últimas temporadas no acaba de dar pie con bola. Dudas, puede haber dudas, y en el vídeo de hoy trataremos todos estos temas. Comenzamos. ¿Este mercado va a satisfacer las necesidades del Real Oviedo? Es la gran pregunta, ¿no? Si estos jugadores que ha traído el Real Oviedo van a servir para competir en esta primera división, sumando lo que ya tienes, ¿no? Todos esos jugadores. El Real Oviedo ha sido uno de los clubes de primera división que más fichajes ha realizado en este último mercado de fichajes, en este mercado de verano. El Real Oviedo ha incorporado a 12 jugadores, más lo de Ilia Cheira, como comentaba antes, pues 13. Es cierto que en cuanto a inversiones no ha habido muchas. El Real Oviedo en total ha gastado 3,5 millones de euros. Son 2 millones en Luka Ilić más o menos. 1,5 millones en la opción de compra que tenía sobre Ilia Cheira. Y luego está lo de Brandon Domínguez, que no se ha concretado cuánto ha sido. El Real Oviedo evidentemente pues ya habrá pagado esa cifra, pero no se ha mostrado o no se ha querido transmitir al público, no al aficionado carballón. Se hablaba de que estaba por debajo del millón o rozando esa cifra. Por lo tanto, como máximo, 4,5 millones ha gastado el Real Oviedo y no llega a eso, ya os lo digo yo. El Real Oviedo tenía un límite salarial de 42 millones. Bueno, lo tiene, porque es algo que permanece hasta final de temporada, que va a perdurar. El Real Oviedo ese límite salarial no lo ha sobrepasado y no ha llegado a él todavía. Al finalizar el mercado, diferentes medios publicaban cómo el Real Oviedo se guardaba una pequeña cantidad de dinero para poder invertir en el mercado invierno. No sé si esto dependerá de cómo le vaya al Real Oviedo. Supongo que eso tendrá bastante que ver. El tema de cómo le va al Real Oviedo a nivel de clasificación, a nivel de sensaciones, a nivel de fútbol. Si más o menos la cosa va bien, no sé si el Real Oviedo se meterá a la operación a esas alturas de temporada. No lo sé. Como está diciendo, 42 millones de límite salarial. No le habrá sobrado mucho tampoco. Yo creo que como mucho 9 millones, como mucho. Y algunos se estará preguntando, entonces, ¿a dónde ha ido todo esto del límite salarial? Porque solo el Real Oviedo solo ha gastado 3,5 millones o 4 y pico como máximo. Pues al final, entre salarios, hay que decir que el salto de segunda a primera en cuanto a tema de salarios es sustancial. El salto es muy notable. Es muy notable. Estamos hablando de que en segunda división el salario mínimo es de 95.000 euros y en primera pasa a ser de 195.000. El año pasado en primera estaba en 190.000 y este año ha incrementado 5.000 euros más. O sea, 195.000 euros. El salto es considerable, importante, es bestial. Estamos hablando del doble. Aquí el Real Oviedo se ha dejado bastante dinero, hay que decirlo. Hay que decir que aquí el Real Oviedo pues se ha gastado gran parte, ¿no?, del límite salarial, ha ido destinado a esto. Más luego el cuerpo técnico, que también cobra dinero, no solo Belko. Todos los ayudantes, todo el cuerpo, ¿no?, que está ayudando a Belko Paunovic a sacar el equipo adelante. Más luego el tema de la rescisión de contrato, ¿no? ¿Cuántos jugadores se han ido por rescisión? ¿A cuántos jugadores el Real Oviedo le ha tenido que pagar el finiquito? A muchos. Estamos hablando de Paulino, estamos hablando de Jaime Soane, de Borja Sánchez, de jugadores que en su día fueron importantes, que yo creo que aquí no se acabó de gestionar bien la situación. Porque no puede ser que jugadores como estos
tengas que rescindirles el contrato. No entiendo cómo no hay ningún club que esté dispuesto a pagar una cantidad pequeña. Al final creo que los jugadores tenían la sartén por el mango y eso jugaba en contra del Real Oviedo. Muchos clubes sabían que el Real Oviedo quería darle salida a estos jugadores y por lo tanto eso jugaba en contra del Real Oviedo. Pero me sorprende que el Real Oviedo no fuese capaz de sacar al menos algún jugador de estos, porque es que no ha sido capaz de vender a nadie. No ha sido capaz de sacar dinero por ningún jugador. Y eso la verdad que llama poderosamente la atención. Tampoco quiero criticar porque es cierto que, como estoy diciendo, no me parecía fácil el papel que tenían aquí, el papel que tenía la directiva. No me parecía nada fácil, pero es cierto que a lo mejor se podría haber sacado algo de dinero o dar rabia. Para mí lo de Jaime Soane no se ha gestionado bien y yo no le hubiese rescindido el contrato. En todo caso me lo quedo, antes que regalarlo y mandárselo a un club con un lacito. Yo no lo entiendo eso, pero bueno. El tema es que entre salarios, finiquitos, alguna penalización o alguna indemnización, ¿no? Lo de Javier Calleja no sé muy bien cómo va, pero el Real Oviedo le va a tener que abonar 900.000 euros al técnico madrileño. Así que creo que eso ya se ha terminado, ya no va a haber más luchas en el juzgado, creo que ya no va a haber más juicios. Y el Real Oviedo le debe 900.000 euros a Javier Calleja. Por lo tanto, parte de ese límite salarial también va destinado a Javier Calleja, que cómo está trincando, porque ahora también está en Arabia Saudí. Con todo el respeto, es totalmente lícito lo que está haciendo Javier Calleja. Recriminarles esos 900.000 euros al Real Oviedo, porque el Oviedo se los tiene que pagar. Y luego el tema de Arabia Saudí, ¿no? Que también es legítimo, ¿no? El estar ahí entrenando, ¿no? Dirigiendo a un equipo de Arabia Saudí. Me parece que eso de Qatar, creo que es Arabia Saudí. En fin, esto es en cuanto al tema del límite salarial, no hay mucho más que comentar. El Real Oviedo no ha realizado, por lo tanto, grandes inversiones. Luka Ilić, la mayor inversión, y luego el tema de Ilia Cheira, que para mí ha sido un chollo. Ha sido un chollo, es cierto que, bueno, el año pasado el Oviedo supo negociar muy bien con el Girona, trayéndose a un jugador con muy buenas capacidades, con muy buenas aptitudes. Ha estado listo aquí el Real Oviedo, ha estado avispado, muy astuto el equipo Carballón, sabiendo moverse bastante bien. Al final creo que sobre todo esto es... te llevas este premio, ¿no? Por decirlo de una manera, por el gran trabajo que hiciste la temporada pasada a la hora de incorporar a Ilia Cheira, y este año pues has recogido el fruto, ¿no? Ese fruto, un Ilia Cheira que el año pasado pues fue muy importante en el Real Oviedo, y que llevártelo por 1,5 millones, un futbolista que es joven, que tiene 23 años me parece, si no me equivoco, que va a seguir creciendo, que va a seguir fructificando, ¿no? Pues para mí es un chollo llevártelo por 1,5 millones, porque su valor de mercado según Transfer Market me parece que además está sobre 2,5 millones. Eso es algo orientativo, no es algo que se tenga que ser así por narices, pero es algo orientativo, y eso nos habla de que el Real Oviedo ha fichado a Ilia Cheira por debajo de su valor de mercado, que al final, bueno, Transfer Market es muy fiable, ¿no? Y luego lo de Luka Ilić, 2 millones, un jugador que en estos primeros partidos le está costando arrancar. No vamos a negar lo que es evidente. Hay gente que ha hablado bien de él en estos primeros partidos, pero a mí la sensación que me da es que le falta. Le cuesta adaptarse al ritmo, no acaba de ser constante, no acaba de tener esa influencia en el juego. Demuestra que tiene buen pie, que tiene calidad, pero tiene que persistir, ¿no? Tiene que lograr perseverar a lo largo de los partidos, y es algo que no está teniendo en estos últimos encuentros, en estos 3 primeros partidos de liga. Confío en él, creo que hay que confiar porque ha demostrado que calidad tiene, pero le falta la constancia. Y ya con esto me meto en el tema de los fichajes, ¿no? Ilias ya ha hablado, era una obligación para el Real Oviedo efectuar esa compra, ¿no? Era obligatorio, y vamos a empezar por la portería. Moldovan, portero que al final llega para ser suplente. A lo mejor al principio podía haber alguna duda, pero viendo el nivel de Aarón, es indiscutible esto, es irrefutable. Aarón debe ser titular. Había gente que pedía que a lo mejor lo de Moldovan era innecesario porque gastas una plaza de cesión, y creo que son 6 en total. El Real Oviedo tiene la de Moldovan, estoy hablando de cesión, tiene Moldovan cedido, Javi López y Rondón, y ya está, esos 3. Y Forés, 4. O sea, te quedaban 2 plazas. Por lo tanto, el tema de la cesión creo que tampoco había que preocuparse mucho por esto. Y sí, podrías haber traído un guardameta gratis, que hay alguno, por ejemplo, Fran Beites, el ex del Betis. Pero bueno, al final viene para ser portero suplente. Creo que no es mal portero, lo veremos estos días con Rumanía.
Pero bueno, creo que tampoco hay que darle mucha importancia a esta portería a esta posición, perdón, porque el Real Oviedo tiene muy bien cubierta la demarcación de guardameta, ¿no? Yéndonos ya con la defensa, Eric Bailly, David Carmo, Javi López. Han sido los tres en llegar a la entidad carballona. Un Eric Bailly que es un central que es proclive a lesionarse. Esto es ya un problema. De inicio tenemos este problema. Es cierto que viendo el rendimiento de Costas y Calvo, no urge tampoco el encontrar ya a un central. Me refiero que esto no les obliga a Bailey, a David Carmo a rendir ya inmediatamente. No tienen esa presión de inicio, que es importante. En la posición de central tengo dudas, ¿no? De quiénes acabarán siendo los titulares. Sobre todo viendo el nivel que están dando en estos primeros partidos Dani Calvo y David Costas, que la verdad que me están gustando. Me han sorprendido un pelín, me han sorprendido. Dudo que estén rindiendo, dudo que estén rindiendo por encima de sus posibilidades. Creo que han demostrado a lo largo de estos últimos años que son muy buenos centrales, pero claro, en segunda división. Y ahora en primera están cumpliendo y la nota no es mala. El otro fichaje es David Carmo. Aquí yo confío más, si lo comparamos con Bailey, confío más en David Carmo que en Bailey, por el tema de las lesiones principalmente y porque en las últimas temporadas ha sido un jugador más importante en sus equipos, ¿no? En los clubes en los que ha estado. Habrá que verle, no es un jugador tampoco que le haya visto mucho, pero hablan bien de él, hablan bien de él. Es un jugador que en Nottingham Forest el año pasado paga 10 millones, hace unas 3 temporadas más o menos paga 20 por él el otro equipo de la Premier, que ahora no me sale el nombre. En fin, creo que es un jugador que puede hacerlo bien en el Real Oviedo y creo que este sí que puede convertirse en titular. Aquí la duda es quién se cae. Costas, Calvo. Claro, viendo el último partido ante la Real Sociedad, pues dices Calvo, pero es que a lo mejor el próximo día Calvo está mejor que Costas y te cuesta, ¿no? Esto puede bailar un poco, aquí puede haber algo de rotación, pero el próximo partido probablemente sigan siendo titulares esa pareja, Dani Calvo y David Costas. Y luego Javi López, era el último refuerzo del Real Oviedo en este mercado de verano, un lateral izquierdo que a mí me gusta mucho, creo que tiene proyección en esto del fútbol, creo que es un lateral que le puede aportar al Real Oviedo, y para mí el Real Oviedo en defensa no está tan mal. Yo en el lateral derecho sí que veo un problema, y es que como se te caiga Nacho Vidal de un día para otro, tienes un problema gordo. Tienes un problema gordo porque cuentas con Ahijado, que a ver qué tal, y Lemos, que ya sabemos que, con todos los respetos, pero que no está. No está, viendo lo del año pasado, pues no está para jugar en el Real Oviedo. Y más en primera división. No estaba en segunda división para jugar en un equipo que estuviese peleando por estar arriba. Pues más en primera, ¿no? Mi argumento pues todavía coge más fuerza, ¿no? Coge más fuerza. A ver, Ahijado el año pasado acabó bastante bien la temporada. A mí me sorprendió bastante. La pretemporada no fue mala, pero quiero verle en primera. Nacho Vidal es un jugador que transmite seguridad, que no ha empezado mal el curso. Es cierto que no ha empezado como acabó el año pasado, perdón. Es cierto también que la primera no es lo mismo que la segunda, y habrá que verle aquí, porque el año pasado iba bailando por el campo, iba deleitando, ¿no? En muchos partidos. Y luego tienes la opción de Oyer Luengo. Pero es verdad que la posición de lateral derecho hay que tener cuidado. A mí Oyer Luengo me gusta, ¿eh? Estamos hablando de que el Real Oviedo tiene efectivos atrás, bueno, prácticamente en todas las zonas del campo. Si este Real Oviedo le va mal la cosa, no será por efectivos, por falta de efectivos. Será porque esos efectivos, porque esos activos del club no cumplen, no cumplen con las expectativas o no dan el nivel para jugar en primera. O no son lo suficiente competentes, ¿no? Pero hombre, es una defensa con bastantes... Donde Paunovic tiene bastantes opciones. A mí el lateral izquierdo yo le pongo muy buena nota a cómo ha cerrado el Real Oviedo esa demarcación, viendo además el nivel de Rain. Y como está diciendo, aquí en la defensa yo veo apuestas que pueden ser arriesgadas, sobre todo la de Eric Bailly. Yo creo que la de Javi López hay posibilidades de que esto salga bien. Lo de Javi López, lo de Carmo habrá que verle. No es un jugador que la haya visto mucho. No es un jugador que la haya visto mucho, pero por lo que he visto, por lo poco que he visto de él, no tiene mala pinta.
Así que habrá que ver. Vamos ahora al centro del campo porque los refuerzos han sido Dendoker, Obi, Alberto, Reina y Illich. 4 jugadores en esta demarcación, 4 centrocampistas, 4 perfiles diferentes. De hecho, diría que no hay ninguno que sea el mismo perfil, ¿no? Al final tienes a Dendonker, que es el hombre que va a estar más retrasado jugando, ¿no? De estos 4 centrocampistas. Para mí, muy buen refuerzo del Real Oviedo. Lo pudimos ver ante la Real Sociedad. Un jugador que creo que te va a dar un salto de calidad en esa demarcación. Un futbolista que tiene esa capacidad para soltarse, para llegar en momentos a la zona de 3/4, aunque hay que tener cuidado y estar atentos a esas vigilancias. Para mí le pongo muy buena nota de Endonker. Obiejaria es el otro, un futbolista para jugar algo ya más adelantado. Aquí tengo más dudas, ¿dónde podemos ver, no? ¿De dónde podemos ver a Obiejaria? Creo que es un jugador que está capacitado para jugar en las otras 2 posiciones del centro del campo, es decir, donde Colombato o Reina o donde Illich o Cazorla. De hecho, contra la Real Sociedad le vimos donde Illich y Cazorla. Obi es otra de las incógnitas, ¿no? El otro día ante la Real no está mal, pero es una incógnita por saber primero cuánto tiempo va a tardar en coger el tono definitivamente. Es decir, que no esté para 4 ratos, que esté para 90 minutos. No sé cuánto tiempo va a tardar. Supongo que no tanto porque es un futbolista con una muy buena complexión física, que físicamente es un futbolista con muy buenas condiciones. Así que yo creo que tampoco le costará mucho. Pero es un jugador que se ha lesionado, que ha tenido problemas de lesiones en los últimos años, ¿no? Un poco parecido a lo de Eric Bailly. Bueno, peor, porque Eric Bailly ha estado en dinámica de equipo, ¿no? Obiejaria no, ha estado 2 temporadas sin equipo. Esto generó muchas dudas, sobre todo al principio, ¿no? Creo que calidad puede llegar a tener, pero habrá que verle. A mí esta me parece una de las grandes incógnitas, ¿eh? No descarto que luego sea un fichajazo, y que lo haga genial, pero es una de las incógnitas y con esto no estoy diciendo que no confíe en él, ¿eh? Creo que es un futbolista que pueda llegar a hacerlo bien, pero también puede salir mal esta opción. Habrá que verle. Luego el otro jugador que llegaba era Alberto Reina, un jugador que ha sido de los jugadores que más ha gustado en pretemporada. Luego el inicio del curso no era bueno con esa expulsión en el primer partido ante el Villarreal. Un jugador que en esta pretemporada ha demostrado que sabe llevar la batuta en ciertos momentos, que es importante en esos primeros metros a la hora de distribuir. Y eso lo ha hecho realmente bien Alberto Reina y me ha gustado eso, sobre todo el tema de la distribución a la hora de abarcar campo. Alberto Reina me ha gustado. El año pasado hace un temporadón con el Villarreal, pero esto es primera división. Es primera división y habrá que verle primero su rol en el equipo, ¿no? Porque aquí hay dudas si Colombato o Alberto Reina. Yo creo que acabará siendo titular Colombato. Santiago Colombato ha tenido problemas, molestias en la pretemporada y en este inicio de curso, pero yo creo que en cuanto Colombato esté bien físicamente, Colombato va a ser el titular, el que va a salir de inicio en los partidos, ¿no? Yo creo que Colombato va a acabar siendo fijo en ese 11. Es cierto que en algunos partidos puede entrar Alberto Reina de cara a segundas partes, siendo 2 jugadores diferentes. Yo creo que Alberto Reina no tiene esa llegada que puede llegar a tener Colombato. Creo que Colombato defensivamente es un futbolista más curtido, más preparado a día de hoy, por lo que he visto también, ¿no? He visto muchos más partidos de Colombato y tengo más datos, más conocimientos, pero creo que Colombato en fase defensiva es un jugador mucho más curtido y mucho más apto para ese tipo de contextos. Esto también, pues, le ayuda a tener a Paunovic diferentes alternativas y diferentes opciones en función del partido. Obiejaria yo creo que también defensivamente puede destacar, por ese físico que tiene. Y ya luego Illich, que es un jugador probablemente el más diferente de todos estos. El más diferente por el perfil, ¿no? Un jugador de otras características. Un futbolista que se pueda asemejar más al perfil de Santi Cazorla, que se puede parecer más a ese tipo de centrocampista. Un jugador, como está diciendo antes, con buen pie. Un futbolista para actuar en esos últimos metros, que puede llegar a tener ese temple y lo ha demostrado en alguna acción de estos últimos encuentros y en pretemporada. Un futbolista para merodear por esa última zona, por esa zona 14. Y creo que hay bastantes expectativas con Luka Illich, porque al final él sí que tiene presión, a diferencia de otros jugadores, sí que tiene presión porque él juega en la posición del jugador
pues más trascendente en este Real Oviedo que Santi Cazorla. Más trascendente por lo que significa para el oviedismo, por lo que ha demostrado en los pocos ratos que ha jugado. Es un jugador que demuestra que desprende magia, ¿no? Que desprende magia y que en segunda división con muy poquito era capaz de marcar la diferencia. Y ahora a Luka Ilić le toca asumir un poco ese rol en algunos partidos. Y eso es una presión bastante grande. Es una presión bastante grande la que tiene Luka Ilić. Alberto Reino sabe que tiene a Colombato y que Colombato va a estar para la mayoría de partidos. Luego, pues más de lo mismo Viejaria. Dendoncker sabe que viene a ser el titular, eso sí. Pero bueno, Luka Ilić sabe que tiene que asumir ese rol. Y no lo va a tener pues nada fácil, sobre todo a la hora de saber digerir todas esas críticas cuando lleguen. Y ya nos vamos con la delantera. Brecalo era uno de los últimos jugadores en llegar en este mercado de verano. Un Brecalo que a este no le tengo muy calado, no le he visto mucho. Con lo poco que hemos visto además de él en el Oviedo, pues tampoco se puede analizar mucho su fichaje. Habrá que ver, estamos ahí a la expectativa, con hype, ¿no? De saber cómo va a funcionar en este Real Oviedo. Es otro de esos jugadores que no ha sido capaz de perseverar en sus últimos clubes. Es un chico que ha ido a Eurocopas, que ha ido convocado con Croacia. Estamos hablando de una selección que lo ha hecho francamente bien en los últimos campeonatos. Con grandes líderes, con Luka Modric, con Iván Rakitic, con Kovacic. Por ejemplo, la delantera, pues así que se me venga a la cabeza, ha tenido competidores como Rebic, ha tenido a jugadores de nivel, a Kramaric, jugadores como Mandzukic. Bueno, Mandzukic yo creo que es un poquito más de atrás y a lo mejor él no llega a coincidir, ¿no? Es de otra época, pero bueno, en fin, que ha ido convocado con Croacia, pero que el tema de la constancia, pues puede brillar por su ausencia, ¿no? O ha brillado por su ausencia en los últimos años en la carrera de este jugador. Es que es lo que puse como título. Futuro, mercado incierto un poco, ¿no? Mercado dudoso. Estamos a la expectativa, a ver qué pasa, a ver cómo funcionan estos jugadores. Al final los que mejor saben o los que más conocimientos tienen y saben evaluar mejor esta situación probablemente sean los que forman ese cuerpo técnico del Real Oviedo y los asesores de Jesús Martínez, que probablemente en estos fichajes han tenido bastante que ver. Así que pues dudas, ¿no? Con Brecalo, a ver cómo funciona. Y no estoy tampoco ahí dudando, infravalorándole. No. Pero es un futbolista que el tema de ser regular pues le ha costado. Vamos ahora con Brandon Domínguez, que es un futbolista que a última hora prácticamente del mercado de verano se le ha querido dar salida. Porque yo creo que Veljko Paunovic ha visto que no está preparado para jugar en primera división. Cuando el Real Oviedo decide fichar a Brandon, no sé en qué está pensando, la verdad. Yo lo comenté, que era un jugador que a lo mejor lo había hecho muy bien, pero en Hungría, en la Liga de Hungría, que salió de Francia, que estamos hablando de que Francia es una liga peor que la española, donde además no fue un jugador con una influencia descomunal en su equipo. Salió a Hungría, donde lo ha hecho bien en las últimas temporadas, pero con todos los respetos es la Liga de Hungría y además no ha estado en los equipos más top, en los equipos de arriba. No ha estado peleando por levantar el título de Hungría. No ha estado peleando por eso. Eso a mí me dejaba dudas. En esta pretemporada no hemos visto gran cosa de Brandon Domínguez. Yo creo que a Veljko Paunovic no le ha acabado de convencer. Y yo creo que en esta temporada no va a tener muchos minutos. Lo creo, de verdad. Y sobre todo viendo que tienes varias opciones, varias alternativas en la zona de ataque. Veo por delante de Brandon a Brecalo, a Chaira, lógicamente a Hassan también, lógicamente, a Alex Forest también, y a Rondón y a Viñas también. Se ha visto que en este inicio de liga todavía Veljko no le ha dado minutos. De hecho, el día del Villarreal le da la oportunidad antes a Borja Sánchez, a Omar Fala, a otros jugadores, a gente del filial. Pone a 2 tíos del filial a jugar. No sé. Yo con Brandon Domínguez tengo dudas, las tenía desde el inicio y las voy a seguir teniendo hasta que no le vea más. Puede que en invierno salga cedido, ya que el Real Oviedo no le ha encontrado equipo en este mercado de verano.
Pero bueno, a mí la sensación que me da es que Abelco no la ha convencido. Porque si no, el Real Oviedo hubiese trabajado desde antes el darle salida en forma de cesión. Y la impresión aquí es que el Real Oviedo se ha puesto manos a la obra a final de mercado. Cuando Belko ha dicho, oye, este chico a lo mejor pues no está preparado para dar el salto a la primera división. Que es joven, ¿eh? Que es joven y que a lo mejor, no te digo que el día de mañana esté jugando en el Real Oviedo, sea una pieza ahí para el banquillo. Pero creo que a día de hoy está verde y no da, me parece, ¿eh? Y ya nos vamos con Salomón Rondón. Con Salomón Rondón, que es otro jugador que, bueno, alrededor de su figura se han generado memes, es así. Se han generado memes. Incluso te diría que por parte de algún oviedista, porque es un futbolista veterano, porque es un jugador que la sensación de que le falta ritmo. Le falta ritmo, el día del Madrid lo vimos, que te aportó algo a la hora de ganarte algún duelo, pero es que luego llegaba tarde a las acciones en el área del rival, llegaba un poco fatigado, le costaba. Yo a Rondón le veo como un delantero para los últimos minutos. Yo, a diferencia de Brandon, aquí sí que digo que creo que Brandon está más capacitado, Rondón está más capacitado para jugar en primera. Pero también os digo, no le veo para jugar de inicio. A lo mejor algún partido sí, alguno, pero muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano. Yo le veo para esos últimos minutos, para rematar con la cabeza esos centros laterales que cuelga el Oviedo. Cuando el Oviedo necesita atacar a la desesperada, pues ahí metes a Rondón. Pero por lo demás a Rondón yo no le veo. Para mí el elegido debe ser Viñas para ser el delantero centro, pero bueno, eso no toca en el vídeo de hoy. Y luego ya como último hombre, Alex Forés. Un Alex Forés que el año pasado en el Levante marcó goles. Salía de una lesión importante, de una lesión complicada. Es un jugador que yo sí, que aquí veo que puede tener más talento que otros jugadores que han llegado, pero no lo hemos visto tampoco apenas. Es un futbolista que puede actuar por esa banda derecha o como punta. Su posición natural es la de punta. Un delantero que ataca muy bien el espacio. Es una de sus cualidades, de sus principales cualidades. Os voy a poner por aquí un 11, ¿no? De cómo quedaría más o menos la plantilla del Real Oviedo. Más o menos. Aarón Moldovan y Narváez en la portería, lateral derecho Vidal, Ahijado Lemos, lateral izquierdo Raín, Javi López, el eje de la zaga Calvo Carmo y luego en el perfil diestro Costas, Bailey y Oyer. Centro del campo Dendón, Kersivo, Colombato, Reina Obi, Ilic Cazorla, banda derecha Hassan Forés, aunque Forés también podría actuar como punta, y luego en la banda izquierda Chaira, Brecalo, Brandon y en punta Viñas y Rondón. Así quedaría el 11, son 25 jugadores en total si no me equivoco, una plantilla que habrá que ver si está bien confeccionada, pero por efectivos no será. Porque el Real Oviedo ha dado en los últimos días salida a ciertos jugadores, pero ahora la cuestión es si estos futbolistas tienen calidad suficiente, tienen nivel suficiente para jugar en primera división. Vamos a repasar otras cosas, por ejemplo, el tema de valor actual de la plantilla del Real Oviedo. Hay que decir que el Real Oviedo es la plantilla, según Transfer Market, con menor valor de mercado, 55,55 millones de euros. Le sigue el Levante con 59,70 y luego el Getafe cierra ese podium, ¿no?, de equipos con menor valor, ¿no? Con 63 millones el Getafe. Es cierto que si luego nos vamos al tema de qué equipos han crecido más en cuanto a valor de mercado, el Real Oviedo está ahí. O sea, el Real Oviedo es el segundo equipo que más ha crecido en cuanto a valor de mercado, un 85,8 por detrás del Elche, un Elche que vale 65,85. El Elche vale 10 millones más que el Oviedo y el Levante pues 4 millones más que el Real Oviedo. La diferencia no es enorme. Y si luego pues nos vamos a comparar con otros equipos, ¿no? A comparar al Real Oviedo con otros equipos en cuanto a valor de mercado, pues ves que la diferencia no es bestial. El Elche 65, el Deportivo 66, el Rayo 77, un Rayo que va a jugar competición europea este año, tampoco te saca mucho en este aspecto, pero es cierto que el Real Oviedo es el equipo que menos vale de esta competición y vamos a ver cómo lo lleva esto el Real Oviedo. Tiene jugadores ya de una cierta edad, como es el tema de Santi Cazorla, que esto influye, ¿no? Claro, Cazorla tú le metes con 30 años y te sube a 10 millones más por lo menos, ¿no? Pero claro, tiene 40. Y también no es el mismo que el de hace 10 años, Cazorla, eso está claro. Y luego nos vamos al tema extranjeros, y es que el Real Oviedo tiene 15 extranjeros.
Solo están por delante suyo el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Es que está a punto de alcanzar al Real Madrid, que tiene esa fama, ¿no?, de equipo que tiene bastantes extranjeros. ¿A mí qué me parece esto? Bueno, a mí primero tengo que decir, a mi modo de ver, que es una pena que el Real Oviedo a día de hoy cuente con tan pocos canteranos. El año pasado, bueno, hace 2 sí que tenía y se fueron unos cuantos. Si tú a día de hoy tuvieses a Abel Bretones, pues tendría bastantes opciones de ser titular. Por ejemplo, Viti, pues no sería titular a lo mejor, pero sí suplente y teniendo bastantes minutos. Pero es cierto que aquí el Real Oviedo tiene que darle una vuelta. Yo creo que esto es un problema que viene ya de tiempo, es algún problema que hay que darle muchas vueltas y hay que trabajarlo. No vale solo con hacer una temporada bien, no vale con que Paunovic le dé oportunidades. Paunovic considero que le ha dado más oportunidades que a los chavales que Javier Calleja, por ejemplo. Hay un chico que, Agudín, me parece que se llama, ¿no?, que ha sido convocado recientemente con la selección. Pues ¿por qué no darle la oportunidad a este chico que lo está haciendo muy bien con las categorías inferiores del Real Oviedo y que ha ido convocado con la sub-18, sub-17 de España? Es un chico joven, que a lo mejor es pronto, pero, oye, empezar a meterle en dinámica de primer equipo. ¿Por qué no, ¿Por qué no? Y creo que no quiero repasar nada más, ¿no?, de esto de Transfer Market. Bueno, en fin, creo que esto es un poco el balance. Mercado dudoso. Yo entiendo que la gente catalogue, ¿no?, el mercado del Real Oviedo de esta manera, ponga esta etiqueta al mercado del equipo Carballón. Lo entiendo totalmente, porque yo soy el primero que tengo dudas con algunos jugadores. Creo que el Real Oviedo va a tener una plantilla que al menos le va a dar para competir por la permanencia. No creo que el Real Oviedo sea un Valladolid 2.0, no lo creo de verdad. Lo estoy diciendo objetivamente, honestamente. Creo que el Real Oviedo tiene mejor plantilla que el Valladolid el año pasado. No creo que veamos este año a un Valladolid 2.0 y me parece que el Real Oviedo puede tener mejor equipo que el Levante, por ejemplo. Podemos hacer en otro vídeo una comparación, ¿no?, con otros equipos. No me voy a meter más en esto porque ya llevamos bastante tiempo hablando sobre este tema, ¿no?, sobre el balance, ¿no?, del mercado del Real Oviedo. Me parece un mercado que traes a jugadores de nivel. Me parece que por algunos fichajes es un mercado positivo, pero por otros un mercado enigmático, ¿no? Un mercado con ciertos interrogantes. Sobre todo esos interrogantes pues se los pongo a Eric Bailly, se los pongo a Obiejaria, se los pongo a Brandon Domínguez. Aunque bueno, a Brandon Domínguez le pondría en otro escalón, la verdad. Se lo pondría a Forés. Rondón, yo más o menos ya tengo asimilado para qué está Rondón. Lo tengo asimilado y yo creo que en general el ovidista también. Yo dudo que Rondón nos sorprenda, al menos en... O sea, es que ya lo he dicho, yo le veo para esas segundas partes. Yo dudo que Rondón que empiece a romperla, que empiece a hacer partidazos saliendo de inicio. Yo creo que Rondón está para los últimos minutos y dudo que Rondón nos deje alucinando, ¿no?, en este sentido. Yo, a lo mejor sí, un día te marca un golazo, pero en el último minuto, en los últimos 10 minutos. Yo no le veo para arrancar de inicio, de verdad. Javi López a mí me gusta y creo que lo va a hacer bien el Oviedo. Yo creo que lo va a hacer bien y además Belko ha demostrado que es capaz de rescatar a jugadores, de impulsarles, y creo que Belko va a ser capaz de impulsar a Javi López. A mí me gusta lo poco que he visto de Javi López. A mí me gusta Javi López y creo que lo va a hacer bien. David Carmo, tengo expectativas puestas en él, he depositado parte de mi confianza, ¿no?, en él, y yo creo que sí, que lo puede hacer bien David Carmo. Y luego jugadores como Alberto Reina, que habrá que ver el nivel que pueden dar. Yo confío más en Colombato, creo que Colombato puede dar un nivel superior. Y bueno, con esto dejamos ya el vídeo de hoy porque va a durar bastante tiempo. Y acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Ya tendréis más vídeos próximamente, así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.